Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, como bien saben, me encanta. Estamos hablando de dramas, de intrigas, de amores y por supuesto, de ese personaje que siempre pone las cosas patas arriba. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio de si realmente Mehtap destruyó el amor de Kerem y Hande. ¿Fue ella la verdadera villana de la historia? ¿O hay algo más profundo que no estamos viendo? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada escena clave y cada movimiento de estos personajes para llegar a la verdad. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Únanse a esta comunidad de amantes de las series, de los chismes y de las buenas historias. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así siempre estén al día con las últimas novedades. Ahora sí, comencemos. Kerem y Hande. Solo escuchar esos nombres ya nos evoca una historia llena de pasión, de obstáculos y de momentos inolvidables. Su romance desde el principio estuvo marcado por la intensidad, por las diferencias y claro, por las constantes intervenciones de terceros. Y es aquí donde entra en juego nuestra querida Mehtap. A primera vista, ella parece ser la antagonista perfecta, ambiciosa, manipuladora y dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿O hay capas ocultas en su personalidad que nos impiden ver la imagen completa? Para entender el papel de Mehtap en la destrucción del amor entre Kerem y Hande, primero tenemos que analizar la relación de Kerem y Hande en sí misma. ¿Era un amor sólido, inquebrantable, capaz de superar cualquier obstáculo? ¿O por el contrario, era una relación vulnerable con fisuras internas que la hacían susceptible a las influencias externas? Si nos remontamos al inicio de su romance, podemos ver que ya existían ciertas tensiones. Sus diferentes orígenes sociales, sus ambiciones profesionales y sus propias inseguridades personales jugaban un papel importante en la dinámica de la pareja. Hande, con su fuerte personalidad y su deseo de superarse, a veces se sentía intimidada por el éxito y la popularidad de Kerem. Proveniente de un entorno modesto, Hande luchaba constantemente contra la sensación de no ser lo suficientemente buena para Kerem, un joven adinerado y rodeado de privilegios. Esta inseguridad, a menudo disfrazada de independencia y autosuficiencia, la hacía reaccionar de forma exagerada ante los pequeños desaires o la falta de atención por parte de Kerem. Ella veía cada error como una confirmación de sus peores temores, que él eventualmente se cansaría de ella y la abandonaría. A su vez, Kerem, acostumbrado a tenerlo todo fácil, a veces no entendía las luchas y los sacrificios que Hande tenía que hacer para alcanzar sus metas. Criado en una burbuja de confort, le resultaba difícil comprender la persistente preocupación de Hande por el futuro y su necesidad constante de demostrar su valía. A menudo minimizaba sus preocupaciones, pensando que eran exageradas o innecesarias. Esta falta de empatía, aunque no intencional, hería profundamente a Hande y reforzaba su sentimiento de soledad e incomprensión. Sus consejos bien intencionados, como relájate y disfruta del momento, a menudo eran interpretados como una señal de que no tomaba en serio sus aspiraciones. Estas diferencias, aunque no eran insalvables, creaban un terreno fértil para la aparición de malentendidos y conflictos. Y es precisamente en este punto donde Mehtap entra en escena. Mehtap, con su astucia y su capacidad de observación, supo identificar las debilidades de la relación entre Kerem y Hande. No se limitó a atacar frontalmente, sino que utilizó tácticas sutiles y manipuladoras para sembrar la duda y la desconfianza entre ellos. Mehtap era una experta en el arte de la infiltración. Con una fachada de amiga leal y confidente, se acercó a ambos por separado, ganándose su confianza y descubriendo sus vulnerabilidades más profundas. Observaba atentamente sus interacciones, analizando sus gestos, sus silencios y las tensiones latentes en su relación. Con esta información, comenzó a tejer una red de mentiras y medias verdades, diseñada para minar la confianza mutua y alimentar sus inseguridades. Aprovechó las inseguridades de Hande alimentando sus miedos y haciéndole creer que Kerem no la valoraba lo suficiente. Le susurraba al oído sobre las otras mujeres que lo rodeaban, destacando su belleza, su riqueza y su aparente encanto. Le contaba historias sobre los favores que Kerem les hacía, pintándolo como un mujeriego superficial e insensible. ¿De verdad crees que él te va a elegir a ti, con todas las opciones que tiene?, le preguntaba Mehtap con fingida preocupación, sembrando la semilla de la duda en su mente. Al mismo tiempo halagaba a Kerem, haciéndole sentir importante y admirado,
pero siempre con la intención de crear una distancia entre él y Ande. Elogiaba su inteligencia, su talento y su atractivo, insinuando que Ande no era lo suficientemente sofisticada o ambiciosa para estar a su altura. Le recordaba constantemente sus diferencias sociales y culturales, sugiriendo que Ande lo estaba frenando y que merecía a alguien que pudiera entender y apoyar sus aspiraciones. Eres demasiado bueno para ella, Kerem. No te dejes arrastrar por sus problemas, le decía Mehtap con una sonrisa venenosa. Uno de los momentos clave en la trama es cuando Mehtap, sabiendo que Ande estaba trabajando arduamente para un importante proyecto de diseño, accidentalmente filtra información confidencial sobre el proyecto a un competidor de Kerem. Este competidor, usando la información filtrada, lanza un producto similar antes que Ande, causando que ella pierda la oportunidad y sufra una gran pérdida económica y profesional. Ande, devastada, inmediatamente sospecha de Kerem, creyendo que él intencionalmente saboteó su proyecto para ayudar a su amigo. Mehtap, por supuesto, se encarga de alimentar estas sospechas, insinuando que Kerem siempre ha estado celoso del talento de Ande y que no podía soportar verla triunfar. Esta acción, aunque aparentemente inofensiva, tuvo un impacto devastador en la relación de Kerem y Ande. La desconfianza se instaló entre ellos, y a partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Ande se distanció de Kerem, sintiéndose traicionada y utilizada. Kerem, por su parte, se sintió incomprendido y frustrado por la acusación injusta de Ande. Intentó defenderse y explicar que no tenía nada que ver con la filtración, pero Ande se negó a escucharlo, cegada por la ira y el resentimiento. La comunicación entre ellos se rompió por completo, y la brecha entre ellos se hizo cada vez más grande. ¿Pero podemos culpar a Mehtap de todo? ¿Fue ella la única responsable de la ruptura entre Kerem y Ande? Yo creo que no. Si bien es innegable que sus acciones contribuyeron significativamente a la destrucción de su amor, también es cierto que Kerem y Ande tuvieron su propia cuota de responsabilidad. Kerem, en su ingenuidad, a veces no se daba cuenta de las intenciones de Mehtap y caía en sus trampas. Su necesidad de ser agradable y complaciente lo hacía vulnerable a la manipulación de Mehtap. Confiaba demasiado en ella y no se daba cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. Ande, por su parte, permitía que sus inseguridades la cegaran y la impidieran ver la verdad. Su falta de confianza en sí misma y su miedo al fracaso la hacían susceptible a las insinuaciones y las mentiras de Mehtap. En lugar de confiar en Kerem y hablar abiertamente sobre sus preocupaciones, prefería guardarse sus sentimientos y construir muros a su alrededor. Esta actitud defensiva impedía que Kerem se acercara a ella y la apoyara. Además, no podemos olvidar que Kerem y Ande también cometieron errores. Hubo momentos en los que no se comunicaron adecuadamente, en los que no se apoyaron mutuamente y en los que dejaron que el orgullo y el ego se interpusieran en su camino. La falta de comunicación era un problema recurrente en su relación. A menudo evitaban hablar de temas difíciles o sensibles, temiendo provocar una discusión. Esta evasión creaba un ambiente de tensión y resentimiento, que eventualmente explotaba en forma de discusiones acaloradas y acusaciones mutuas. Todos estos factores, sumados a la influencia de Mehtap, crearon un cóctel explosivo que finalmente acabó con su relación. La presión externa, combinada con las debilidades internas de su relación, resultó ser demasiado para Kerem y Ande. Su amor, aunque intenso y apasionado, no fue lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que rara vez hay un solo culpable en una ruptura. Culpar únicamente a Mehtap sería simplificar demasiado la historia. Si bien ella jugó un papel importante como catalizador de los problemas, Kerem y Ande también tuvieron sus propias responsabilidades en el desenlace final. Fueron sus propias inseguridades, sus errores de comunicación y su falta de confianza mutua lo que permitió que Mehtap los manipulara y los separara. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Mehtap destruyó el amor de Kerem y Ande? La respuesta no es un simple sí o no. Mehtap fue una de las causas de la ruptura, pero no la única. Ella aprovechó las debilidades de la relación y las amplificó, pero fueron Kerem y Ande quienes permitieron que sus inseguridades y sus errores la afectaran de tal manera. La historia de Kerem, Ande y Mehtap es un recordatorio de lo importante que es la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en una relación. También nos enseña que las influencias externas pueden ser peligrosas, pero que al final, la responsabilidad de mantener viva la llama del amor recae en cada uno de los miembros de la pareja. Debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades y trabajar constantemente para fortalecer nuestra relación.
La comunicación abierta y honesta, la confianza mutua y el apoyo incondicional son los pilares fundamentales de una relación duradera. En resumen, hemos visto cómo Mehtap, con su astucia y manipulación, contribuyó a la destrucción del amor entre Kerem y Hande. Sin embargo, también hemos analizado las debilidades internas de la relación y los errores que Kerem y Hande cometieron, lo que nos lleva a la conclusión de que la responsabilidad de la ruptura es compartida. No podemos culpar únicamente a Mehtap, ya que Kerem y Hande también tuvieron su propia cuota de culpa. La historia de Kerem y Hande no es solo un drama televisivo, sino una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la responsabilidad personal. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Mehtap fue la verdadera villana de la historia? ¿O creen que Kerem y Hande también tuvieron su parte de responsabilidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan sus ideas conmigo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.